Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Matinever Muy Noche, que normalmente trata de Valparaíso y de vez en cuando hablamos de cine con Álvaro Sala. El domingo pasado nos tuvimos por las razones que ustedes saben, todos estábamos metidos en el tema del plebiscito, no era para hablar de cine. Y hoy día nos hemos enterado que murió Sean Connery, Álvaro, a los 90 Sí, años qué lástima. en las Bahamas, estaba por ahí viviendo. Sean Connery, un escocés, un hombre muy apegado a su patria, un hombre que tiene la idea de que Escocia debiera ser una república independiente y no parte del Reino Unido, y un hombre muy querido en su país, por supuesto, de ser el escocés más famoso del siglo XX-XXI, supongo yo. Y se murió, dicen que mientras dormía, o sea, la mejor muerte que uno puede tener, pues uno no se dio ni cuenta que estaba muerto, no se dio ni cuenta. Y no sé, ¿por qué sensación te produce a ti? Todos nosotros, incluso gente mucho más joven que nosotros, eh, han vivido viendo películas de James Bond, y por lo tanto, aunque sea ya con otros actores, resulta un poco triste que se muera este símbolo. Sí. Un tremendo actor porque hizo muchas películas, pero la gente obviamente lo asocia y lo recordamos todos como James Bond, que tenía notado que hizo 6 películas entre los años 62 y 71, de todos Bond que no había, un montón de Bonds que han pasado por esta idea de Ian Taylor y Ian Fleming, el creador de... Pero lamentablemente, lo que sí, un detalle bien pintoresco, que James Bond, pese a su edad, pese a que tenía 85, casi 90 años, falleció, siempre fue un tipo muy atractivo. Las mujeres, desde James Bond en adelante, envejeció siempre de muy buena forma. Nunca se le vio un viejo decrépito, nunca se le vio enfermo. Siempre fue un tipo muy galán, muy bien paradito. Lamentable que, bueno, todos vamos para allá. Hay mucha gente que muere a los 90 años y mucho antes, pero uno lamenta cuando son actores que te han acompañado toda la vida, pues uno Exacto. prácticamente lo ha visto toda la vida. Y insisto, ha habido muchos, actualmente es Daniel Craig el que hace el último James Bond. Lo hemos comentado muchas veces nosotros en esta misma conversación, que el Bond que hacía él, ¿te acuerdas que se caía al agua, se caía en la nieve, corría, se tiraba en helicóptero de un avión a otro? Y siempre, nunca perdía la compostura y siempre peinadito y arregladito. Los Bond actuales lo pasan mal, los últimos le han sacado la cresta a los enemigos muchas veces. Siempre ganan, pero siempre son muy atractivas esas películas porque siempre tienen un arma escondida, o si no el reloj, la lapicera, un prendedor de la corbata. Pero yo inevitablemente lo asocio siempre con Sean Connery. No se me quedaron los otros Bonds. Sí, este último Bond, Craig, el actor, eh, poniéndose en sintonía, no necesariamente Craig, simplemente cualquier actor le habrían pedido lo mismo. Los productores de estas series de Bond se pusieron en sintonía con estos tiempos tan repletos de emociones y de sensibilidades. Y entonces, lo que tú dices, ¿eh? Este James Bond, Craig, sufre como loco, pierde Sí, sí, mujeres que lo pasa quiere, mal. está afligido, y porque se supone que las emociones están a la moda. Los hombres tienen que tener su aspecto, hasta Joan Bond tiene que tener su lado femenino. Y yo creo que el encanto que tenía, por lo menos para mí, no sé, pues sería muy anticuado, uno de los encantos que tenía este personaje Bond era que no se agitaba con nada, era impávido con todo el mundo, en los momentos de peligro, en los momentos eróticos, en los momentos tranquilos. Cuando llegaban a haber momentos tranquilos en las películas de Bond, siempre volando de un lado a otro, saltando, y se él no solamente mantenía su compostura sartorial, vestimental, la corbata en su lugar, sino que era un poco lo que era la concepción en esos años, y por mucho tiempo para atrás, de lo que tiene que ser un hombre. O sea, el hombre no puede andar mostrando emociones, no puede andar lloriqueando, no puede andar poniendo cara de afligido, tiene que ser bien machito, bien hombrecito, así se decía antiguamente. Ahora, si tú dices eso, capaz que te lleven al paredón o te lleven a una corte por no tomar en cuenta las sensibilidades. Y eso se refleja mucho en el cine, se refleja en James Bond. Estaba viendo, por ejemplo, una serie últimamente, que ¿Cuál? la segunda temporada de una serie que se llama El Alienista,
que está en Netflix, en la primera serie, que se hizo unos 2, 3, 4 años atrás, el personaje principal era el alienista, o sea, el psicólogo, así llamaban en el siglo XIX a los psicólogos, alienistas, porque trataban a gente alienada mentalmente. Y él era el centro de gravedad. Pero en esta segunda temporada el centro de gravedad es una mujer, como corresponde a los tiempos, una detective. La Dakota Fanning hace el papel y sigue, por supuesto, estando presente en la alienista, pero ya el foco gira más o menos alrededor de la niña. Y en James Bond apareció este Craig, un poquito llorón, un poquito afligido, un poquito atormentado, que no tiene nada que ver con ese Bond impasible, imperturbable, que representaba también Bond con esa cara entre impasible y un poco cínico, ¿no es cierto? Cuando decía, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Bond. Bueno. ¿Cómo se llama Villegas? ¿Ah? Villegas, Fernando Villegas. Claro, bueno, yo no impasible, ¿eh? Yo no sé. Salas. Álvaro Salas. Álvaro Salas, sí. Y marcó esa frase todo el mundo. James Bond. Y así ponían la boca, Bond, James Bond. Oye, se hicieron 23, se han hecho 23 películas de James Bond y a lo largo de 40 años hizo 23 películas. Yo creo que irán a seguir haciendo esto, yo creo que sí, pues. Por el homenaje a Sean Connery no van a... No, si está bien en camino a otra con el Craig de protagonista que están por estrenarla. Sí, todavía por lo menos tuvieron que postergar el estreno por la pandemia. La tienen lista. Sí. Ahora, yo creo que le van a agregar la pandemia para que sea más corto. Nosotros con Álvaro íbamos inicialmente, pero apareció esto de la muerte de Sean Connery, y íbamos a hablar de un tema que en todo caso se asocia con Sean Connery, con Bond, sí, porque es el hecho de que Hollywood, que es el que fabrica estas películas, cuando encuentra una beta más o menos lucrativa, porque no olvidemos nunca que Hollywood no es un taller literario, una cuestión de artistas, es un negocio bastante descaradamente negocio. Entonces cuando encuentran una beta que funciona, empiezan a hacer una película tras otra más o menos con los mismos personajes, los mismos temas, pero hay dos variantes de esa. Uno es estas sagas que no terminan nunca, o personajes que no terminan nunca, como James Bond, como La Guerra de las Galaxias, que son películas hechas a todo cachete, costosas, con actores caros, sin fijarse en gasto, como decía el compadre de Condorito. No se fije en gasto. Don Chuma. Y, claro, y luego tenemos lo que ellos llaman, yo no sé hasta qué punto se siguen haciendo ahora para el cine, porque ahora es la internet la que manda, pero por lo menos en algún momento había una línea de estas continuidades que se llamaba el cine de explotación, y se diferenciaba del que mencioné al principio, Álvaro, porque eran películas hechas baratieri, eran películas que las filmaban en una semana, las filmaban con actores recién empezando, era barato, o ya terminando, también barato, actores, digamos, que ya nadie los pescaba, entonces los iban a buscar, y los tipos, por estar en una película más y cobrar un par de dólares más, aparecían, y los escenarios eran baratos, ocupaban el material, los estudios, ocupaban el material de otras películas, por supuesto, y tenían un tope, no se podía, la película no podía costar más de $1 millón, que es poca plata, o menos. Y las hacían en 1 o 2 semanas, filmaban hacia la rápida, nada de estar repitiendo escenas, porque a lo mejor algún legionario romano se le vio el reloj, daba lo mismo, o sea, vamos, echémosle para adelante. Y esas eran las películas que iban a dar a esa categoría llamada el cine B, la película que se presenta acompañando la película principal, que como les conté fue el truco que inventó Hollywood cuando tenían miedo de que la televisión los jodiera mucho. Entonces dijeron, vamos a ofrecer 2 películas, la película principal y otra más de acompañante, de aperitivo, telonera, digamos. Y ahí estaban estas películas baratieri, películas hechas así, pero al verdadero lote. Y los italianos, por ejemplo, hicieron muchísimas, en lo que hablábamos la otra vez de los spaghetti western. ¿Te acuerdas cuántas hicieron? ¿Tú sabes cuántas películas hicieron de eso? No tengo la cifra, pero deben ser muchas, porque era una tras otra. O 500, o sea... Acá en Chile la estrenaban todas las semanas, nuevas películas. Uno dice, yo hoy día la vi esa, no sé, esta es nueva.
Pues si la vi la semana pasada, esta es otra, ¿no? Así no llegaban a Chile. Bueno, eran otras, eran la misma al mismo tiempo, porque era siempre lo Pero mismo. los mismos actores con otro nombre, sí. Oye, Los increíble. mismos actores sucios, transpirados, los mismos balazos que sonaban raros, los mismos, todos unos picantes, no habían buenos ni malos, como comentábamos, eran todos unos picantes detrás de la plata nomás. Solo que uno andaba detrás de la plata robando un banco y el otro andaba detrás de la plata agarrando a los ladrones de banco para cobrar la recompensa. Sí. Todos mercenarios, todos completamente entregados a la magia del dinero que es tan poderosa, ¿no? Pero Pero como, no, perdona, Fernando, pero perdona, esas películas pencas, y tú rascas, eso con poco presupuesto, eran flor de negocio, porque incluían mucho sexo, mucha violencia, muchas cosas truculentas, que atrae al público, ahí estamos cosas, lo entretenía a la gente. Uno iba a ver eso y como tenían buena taquilla, triplicaba y cuadruplicaba la inversión, no, pues, pero claro, esa era, era un buen negocio. Ahora, ese era el negocio. todo era muy barato y por lo tanto, si tú veías, por ejemplo, una película de guerra de estas baratas, y yo me acuerdo perfectamente, los efectos especiales eran para morirse la risa, no lo podéis creer, digamos, si caía una bomba en algún lado cerca de los héroes de la película, la bomba era, digamos, una bolsa con 1 kilo de harina para que saltara un poco polvo, eso era más o menos, porque la idea era hacerlas muy baratas y ocupaban mucho material de películas anteriores, el retazo, y los ponían entre medio, y fíjate que en las películas de guerra, el ejército norteamericano, la marina, la aviación norteamericana, se prestaba para que se hicieran muchas tomas en sus ejercicios militares y cosas así, para, para darle material a estas películas barato. O sea, llegaban los tipos con la cámara a filmar unas escenas que no tenían que armar ellos, porque era un asunto del ejército, y entonces ahí agarraban un aire un poco más realista. Pero eran películas baratíes. Las de Bond no, todas son unos monstruos costosísimos, efectos especiales caros, actores caros, a todo Y caché. muchos exteriores, las de Bond eran todas en la nieve, en el mar, en el cielo, poco estudio, Y eso es lo que hace presupuesto cara a para una eso. película, pues, ¿eh? Tú sabes. Filmar Sí, pues, afuera es lo más caro que hay. sí, Eh, pues. Porque por último, dentro de un estudio, tú armás unos 3, 4 cartonajes así para hacer que parezca una casa, una oficina, una cuestión, y no tenéis que mover a la gente, los equipos están ahí mismo. Pero cuando tenéis que salir, llevar el equipo, catering, la gente cobra más, la iluminación es más complicada, hay que armar el escenario, no son Tenéis puras que tomas de estudiar tienes que estudiar las condiciones climáticas también, todo. cuando hay exteriores. No, Se, si hay una lluvia, la lluvia de verdad, si hace calor, que el gallo sufra, se digamos. joden la filmación y tenéis que seguir pagándole a la gente. Están todos parados y Sí, siguen pagando. Entonces sí, son bastante sí. más caras las películas hechas al aire libre. Y Oye, ya que estamos hablando de fábrica de salchicha, esta que mucha gente se va a estar en contra mío porque yo no me gusta mucho la ciencia ficción y estas películas, la Guerra de las Galaxias, que ha sido un éxito rotundo, también son todas computacionales, están todas en un estudio y estos monstruos, estos personajes tan raros que hay ahí, y es todo computacional. Oye, y la gente es tan fanática, una vez lo comentamos, que cuando se anuncia el estreno de la nueva Guerra de las Galaxias, que se han hecho 9 películas, todo esto, oye, la gente se va a dormir a la puerta del cine la noche anterior, ahí el saco a dormir para entrar primero al otro día sí. en el estreno. Hay gente fanática. Yo no sé por qué actriz o por qué película yo me iría a acostar a la vereda la noche anterior. No, no veo Bueno, muy a veces complicado, pero hay gente que lo hace. uno a veces entra en ciertas lógicas divertidas, así por tontear. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la película Alejandro el Grande que se estrenó ahora unos 20 años, debe ser, como pasa el tiempo, que es bastante cara, una película, digamos, costosa, la estrenaron, me acuerdo, en una Sí, sala Hoist, ahí ¿cómo se llama? En la Avenida Osa, es la sala Hoyt de la Avenida Osa, seguramente también en sí, otras salas. Y resulta que una de mis hijas fanática de Alejandro Magno, no sé, porque leyó un día una novela sobre eso, un libro de historia sobre eso, y se enamoró del personaje. Y yo, bueno, como me gusta la historia de la antigüedad clásica, conozco bastante el personaje. Entonces, cuando estrenaron la película en el cine Hoy, decidimos ir en patota y nos, y nos y te disfrazaste. apersonamos. Entonces yo llevaba una espada de cartón
Mi hija llevaba no sé qué cosa, así por joder, por tontear, y debemos haber sido los únicos par de, o, digamos, de tontones que llegaron así, disfrazados de guerreros de esa época. Y lo divertido es que mi hija, fanática de Alejandro Magno, a los 10 minutos se mandó a cambiar del cine porque encontró que la película era intolerablemente mala, lo cual es cierto, y se fue. Y yo me quedé ahí Sí. sentado con la espada de cartón en la mano, no hallaba dónde meterla, digamos, para no ser muy ridículo, porque una cosa es llegar al cine, Pero, pero espérate un otra cosa es poquito, estar ahí ¿el con... resto de el público también llevaba cosas o era usted lo único No, que estaba? no, fue una broma nuestra, fue por tontear, o sea, era una cosa. Y yo me acuerdo, a propósito, volviendo a James Bond, cuando las primeras películas, las que hacía John Connery, por largo tiempo fue él nomás, eh, que los cabros jóvenes de esa época, cabros que teníamos 15, 16 años por ahí, eh, habían algunos, me acuerdo, un amigo, tan fanáticos de James Bond, de esa postura entre cínico, impávido, De pie con la con pistola la de pica, así pistola, como así, que. toda la cuestión, Ya. que terminaba la película y salían caminando por el pasillo como James Bond, o sea, con el aire así, ¿no? Y yo tenía un amigo que tenía, que eso sí que era bajito, ¿ah? Así que ahí la embarraba, pero tenía rasgos así, era hermosito, bien hecho, y tenía de forma natural un aire así de siniqué. Entonces se convertía, después de las películas, en un James Bond en miniatura avanzando por el pasillo del teatro y mirando a las niñas, hola, ¿cómo estás, corazón, paloma? Así. Todos nos convertíamos, yo quizás también, no me acuerdo, todos nos Y le convertíamos decía a la en niña, le decía a la Bond. niña, Machuca, Juan, Juan Machuca. Juan Machuca. Anda, le decían. Oye, ¿quién no invitó cuando más niño, más joven a los actores también? Pues, si no, quería caminar, vestirse como, bueno, los actores imponen moda, la actriz. Y ojo, un detalle también que una gran cosa para las actrices bonitas, atractivas, llegar a ser chica Bond era todo un logro, pues, Claro. era todo un éxito, pues postulaban quizás cuántas, y en su currículum ponían, ahí se dan películas, y fui chica Bond en la película tanto del año. Era como El para. otro día estuve viendo en un sitio de internet que llegué, no sé por qué, cómo están ahora esas chicas Bond, esas maravillas que vimos. Puta, una hilera de viejujas nomás, pues chuñucas, obvio. Imagínate que han Pero, pasado 40, pero 50 años sí, y estas niñas no eran tan niñas tampoco, sí, eran no. treintonas como mínimo, entonces ahora son setentonas o octogenarias, y entonces ya no lucen tanto como antes, pues algunas están un poquito mejor, Bueno, si pero otras están realmente irreconocibles. Sean Connery falleció a los 90 años, ellas también envejecieron, pues si no, Sí, pues, no se andaban por mantienen. ahí. Hay otras que siguen siendo bon y siguen atractivas y han mantenido A la propósito de, característica. a propósito de bombón, déjame partir con mi primer bloque, que voy a partir con los Eso, bombones de chocolate de Bomboni, que es esta empresa familiar de una familia croata, que tienen recetas que vienen de allá, pues, de Croacia, de esa zona de los Balcanes, recetas que ya cuántos siglos tendrán. Bueno, desde que, no tantos siglos, porque desde que llegó el chocolate, que era desconocido antes en Europa, y son muy ricos, los Bomboni. Y ahora vienen en esta caja, distinta a las anteriores que les mostré, que ustedes las habían visto, vienen en esta caja y son realmente ricos. Viene aquí como unos 20, más o menos, algo así. Son rellenos, cada uno distinto al otro. Son exquisitos. Recuerden ustedes que el chocolate es no solo un buen alimento, sino que eleva el ánimo. ¿Eh? No decir que es como sí. pegarse un jale de alguna cosa, pero eleva el ánimo un poquito. Es buena onda el chocolate. Eh, Un, si usted un jale quiere, de chocolate. aquí están los datos a mi izquierda. Usted ordena la caja de chocolate. Ahí tienen también estas bolsitas con unos monitos que son aquí. Ustedes no lo van a notar, pero son unos robots. A propósito de regalar las galaxias chocolate. Tienen varios productos así. Se los llevan a la casa. Así que ya saben. Y pasando ahora a la literatura, tenemos este libro que se los he mostrado muchísimas veces, que es Desde los valles transversales a los canales australes, que es un libro de historia chilena, pero de un pedazo de nuestra historia. Principalmente las revoluciones que hubo en el norte, y dentro de esas revoluciones, la del año 1859, el libro está muy bien escrito y tiene material inédito, salido de los libros, de las memorias, de los diarios de vida, de familiares o amigos de familiares de Ulises Caravantes que vivían en esos años por allá. Entonces hay elementos, detalles,
la historia, digamos, así, la historia en la calle, la historia de gente como uno, la historia no de los grandes personajes tomando decisiones elevadas, sino que cómo se vivía esto, la gente común y corriente, cómo vivimos la historia todos. Muy interesante. Si le interesa, eh, mándele un mail a ucaravantes@gmail.com y ahí vea cómo adquirir este libro. Y continuamos, pues, oye, con esto del cine. Oye, antes de continuar, Fernando, la gente sabe que nosotros esta conversación la grabamos el día sábado. Sí. Entonces tienes que guardar el chocolate porque hoy en la noche van a pasar por tu casa los niños diciéndote cómo es. Yo creo que ya no sé si se mantendrá eso ahora con esto del toque. Halloween, dulce o travesura. Sí, hay otros que están haciendo lo mismo los adultos, ¿eh? Si no nos hacen caso, Sí, sí. les rompemos el país. Bueno, el cine de explotación es divertido verlo ahora, y sabes tú dónde lo ves en YouTube. Hay muchos lugares donde uno encuentra montones de películas, ese tipo de películas baratas que a nadie le importa si uno las ve o no las ve, no tienes que entrar a un sitio pagado ni nada, porque no le interesan a nadie. Y la gracia que tienen ahora esas películas, incluyendo las de ciencia ficción, estoy hablando más atrás que La Guerra de las Galaxias, estoy hablando de los años 50 y 60, es que son tan ridículamente mal hechas, tan precarios sus efectos especiales, que uno las puede tomar como una película cómica. Y son cómicas, o sea, uno está acostumbrado hoy día a... No fueron hechas como película cómica, pero guardan risa. Dan risa. Y todo refleja los tiempos. Por ejemplo, si tú ves una serie, hay un montón de Netflix de ciencia ficción, de una nave espacial que va, siempre estas naves espaciales ahora son una especie de portaaviones, unas cuestiones medias amorfas, inmensas, llenas de pasillos y cuestiones, lo cual es lógico que en el espacio tú no necesitas algo aerodinámico porque no hay aire, así que cualquiera que sea la forma del artefacto se va a desplazar a la misma velocidad. Y son inmensas. Pero en esos años, la única idea que uno tenía, y Hollywood tenía de una nave espacial, era un cohete como las V2 alemanas, o sea, un uso con unas aletitas abajo, y ahí iban los tipos, y adentro de la nave, las tomas de adentro de la nave, eran bien primitivas, o sea, nada de esta parafernalia electrónica que uno ve ahora, los tipos le hablan a una computadora que comanda la nave: hola Harry, buenos días, ¿qué deseas hacer? Ponme en contacto con la Tierra y esas cosas, y parpadean unas pantallas y unas luces. En esa época era como entrar, yo que vivía en un edificio, ir al subterráneo del edificio, a la sala de máquinas, donde estaba, ponte tú, la caldera del edificio. Entonces ahí los artefactos eran cosas súper mecánicas nomás, unas palancas, unas ruedas. Haz cuenta que estás dentro de un submarino, con puras cuestiones de ese tipo. Esa era la puesta Cartón piedra. de ese cine. Sí, increíble, curioso. Oye, es que me sigue llegando aquí una lista de películas que hay muchas yo no las vi, porque la mayoría son de ciencia ficción, pero tienes razón que lo hablamos al comienzo, y cuando algo resulta, cuando algo vende a hacer alta, tiro. El Spider-Man, el Hombre Araña, partió, la primera fue muy entretenida, porque dio una picada de araña, el tipo se transforma y todo. Pero ya después se enamora, después le pegan, después pelea con otros monstruos, y ahora están juntando monstruos de distintas películas haciendo una sola. Hay una que se llama Los Vengadores, Avengers, ¿no? Y juntaron a todos, aparece Batman entre medio y todo. Entonces ya es como echar toda la juguera, esto antes funcionó, pues ya juntémoslo, ¿no? Y esas son las películas que producen risa, pues si no están hechas con ese fin de que te ría la gente, pero dan risa de los recursos, pues no. Bueno, Hubo una película de Superman contra Batman, que yo decía, esa quería verla yo porque siempre han ganado los dos, pero todos sus películas, entonces quería ver ese empate. Pero se hacen amigos. Es como raspado la olla. Ya. Bueno, ese cine con varios monstruos y cuestiones no es tan nuevo, ¿eh? Yo me acuerdo que hubo un momento que todos los Godzilla lo hacían los japoneses, ¿eh? Porque hicieron, no sé, 50, 60, 70 Godzilla. Y siempre este Godzilla, las escenas consistía en que aparecía del mar, siempre salen del mar, ¿eh? Porque ahí se supone que están escondidos, pues si no uno los habría visto todo el tiempo decir: hola, hola Godzilla, ¿cómo estáis? ¿Cómo amaneciste hoy día? Tiene que ser algo súbito y surgen del mar. Y entonces en la escena
la escena más espectacular de la película de Godzilla japonesa, estoy hablando de los Godzilla de los años 55, 56, el Godzilla caminaba, o sea, caminaba a tiritones porque eran estos monos de gomas tomados cuadro por cuadro, así, por una ciudad de cartón, que tú notáis que era todo de cartón, iba pisando unos puentes de cartón, unas casas de cartón, y los japoneses gritando como locos, y disparando unos cañones, no de cartón, y entonces las explosiones de las granadas de artillería en el cuerpo del Godzilla eran como un cohete, una especie de, no sé, una estrellita, ¿te acuerdas de las estrellitas luminosas? Una cosa, y seguía avanzando, y en una de esas aparecía un segundo monstruo. Aparecía un monstruo que era otra especie de dinosaurio, pero con aletas, con cuernos, con una cola con púa, y empezaban a pelear y ahí terminaban de dejarla cagar la ciudad de cartón, púa. ¿Tú comprendes? No quedaba casi cartón con cabeza, digamos. Y bueno, yo no me acuerdo. Y siempre al final de estas películas de Godzilla aparecía el jovencito que lograba destruir a este Godzilla, que en realidad no lo destruían nunca porque venía en la próxima película, pero aparecía el jovencito que en esa época ponían a un gringo, ¿eh? Para el mercado americano, qué sé yo, después de todo Japón estaba con un ejército de ocupación americano, entonces aparecía un jovencito que era un actor americano que no lo conocía ni su mamá. A lo mejor un hueón que agarraron en un bar ahí en Tokio y lo pusieron a hacer, y el jovencito inventaba alguna cuestión, unos rayos, alguna cosa, y el Godzilla, indignado, después de pisotear la ciudad de cartón, se hundía en las aguas hasta la próxima película, ¿eh? A la continuación. Y te digo, hicieron 40.000 películas como esas los japoneses, con estos monos de goma que andaban a los tiritones, como que estuvieran con tercianas. Oye, esta destrucción de ciudades tenía que quedar a la primera toma, porque tenía que hacer de nuevo todo el pueblo, todas las casitas de cartón y hacerla. Entonces tiene que ser a la primera, si no. Claro, eran bien divertidas. Yo creo que tú las puedes encontrar también en YouTube y reírte un poco con el jovencito de la película que tú decís, ¿y este actor gringo de dónde salió? Entonces, bueno, que un gallo que después no lo veías nunca más en la vida, digamos, ¿no entendís? Tú le pagaban seguramente la película. lucas y un sándwich para hacer el papel, y eso era todo. Y bueno, ahora no. Ahora Godzilla lo hacen los gringos y ya, mejor hecho. Estas películas Baratieri como de relleno, como acompañando a la película principal, yo estuve leyendo, y como ya te quiero nombrar, Valparaíso, una ciudad que tiene mucho que ver conmigo. Creo que tú eres de Valparaíso. Me han dicho sí, que... yo soy de Valparaíso, no quería que se supiera. Oye, no se exhibían en los cines grandes, allá el cine Valparaíso, que está frente al Plaza Victoria, el cine Metro, que era uno muy lindo. Ellos daban solamente la película, la principal, y los agregados eran el noticiario, Melco, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la otra? Que era el Planeta, que pero había otros cines que eran para ese tipo de películas y para otro público. El cine Condel, el Pacífico, que está allá, el cine que está más cerca de Playa Ancha, el Lux, el Condel, el que te he conversado varias veces, que fue el primero que instaló un bar a la entrada, y la gente se compraba un trago y entraba a la sala con un traguito al lado, las butacas tenían para poner el vaso. Pero estas películas así, Baratieri, que son cómicas al final, que no fueron hechas para hacer reír, no sé, se vienen los cines importantes, los cines grandes. No, ese cine era un cine rotativo. Era películas para rotativo. Nunca se estrenaron, o sea, nunca, por ejemplo, estoy recordando esa de ciencia ficción, creo que le he mencionado alguna vez esta película en colores, o sea, ahí gastaron un poquito más, en que va una nave espacial, estas que son como un cohete que parecía un submarino, y llega a un planeta donde hay puras minas, puras mujeres. Y la reina de este, no sé cómo existía ese planeta, cómo había población, si eran puras mujeres, me imagino que debieran estar todos muertos, se haber extinguido la raza. Y la reina de las fulanas, que eran todas guapas, parecían salido de una revista del Bim Bam Boom, era Sasa Gabor, que era una actriz que ya debe haber estado medio en decadencia en esos años 60, para hacer esos bodrios, ¿no? Pero era divertido ver a estos actores que llegaban a un planeta que por supuesto no había ningún problema, andar con escafandra, había oxígeno, habían árboles medios de plástico, se notaban los de cartón, y todo súper iluminado. Las pistolas que tenían las niñas de este planeta eran como estas pistolas de agua de plástico, ¿te acordáis? Esas pistolas de agua que usaban los niños para tirar agua. Englobadas así, y unas pistolas con unas lucecitas.
Y naturalmente que hubo cierto entendimiento entre la tripulación de la Tierra obvio. y los habitantes del planeta de no sé cómo se llama, el planeta de las niñas, el planeta de la no sé cuánto. Pero esa película no la estrenaron en un cine de centro ni aquí, ni en Valparaíso, ni en ninguna parte. Iba al tiro a los rotativos. Se estrenaban los Sí. rotativos. Y de ciencia ficción nunca vi en esos años un estreno en un cine importante. Y las de guerra barata tampoco. Sí. Iban en derecho, porque eran películas hechas para eso, películas clase B, películas de Cuando explotación. decís tú que ni siquiera las estrenaban era porque no había van premier cuando la No, primera nada. exhibición, cuando van los actores con sus parejas, el director y todo, no daba ni para eso, porque hasta eso se ahorraban. No Ahora, tenían ni cortes, nada. eso de los estrenos con una especie de inauguración tipo hollywoodense, eso ya incluso cuando éramos cabros chicos nosotros se había terminado. Pero yo he leído por ahí cuando escribí este libro sobre cine, que en los años 30 en Santiago, algunas películas que se estrenaban en cines que ya eran más o menos lujosos, el Rex, no sé qué, eran una función social, o sea, llegaban autoridades, llegaban, digamos, Sí. ¿cómo se llaman? Las socialites de la época, que no sé quiénes serían, no creo que sean las mismas señoras que han sido socialites como El jet set, Chile. ¿Ah? Llegaban las el jet set, socialites, ¿cómo se llaman? el jet set de la Claro, el jet época. set, que eran las señoras de gente con plata, finalmente, o de autoridades de gobierno, ese era el jet set, unas señoras así bien pintadas. Y entonces repartían unas galletas de mono a la entrada y a lo mejor una copa de champán, y todos mirándose uno a otro. En eso consiste una función social en el miroteo universal. Pero eso en nuestra época de cabros chicos ya había desaparecido. Yo no recuerdo haber sabido de ninguna película que se inaugurara en un cine céntrico con una asistencia de gente importante, con un cóctel. No recuerdo. Quizás hubo Fernando, alguna, pero tú que eres santiaguino, ¿cuáles eran los cines elegantes acá, los cines más bonitos acá eran en todos, Santiago? los del centro eran todos muy elegantes, salvo los Ah, rotativos. O tuvo sea, los más. rotativos estaban muy bien puestos. Pero elegante estaba el Gran Palace, el Astor, el Windsor, el Metro, el Rex, el Lido. Y se me están Ahí olvidando está. muchos probablemente. Eran todos muy bien puestos. O sea, yo no sé por qué y cómo se empezaron a hacer cines tan costosos, tan elegantes. Eran realmente bonitos. Y se me están yendo varios más, que todos en el centro, sí. No había ninguno de esos cines elegantes fuera del perímetro de la comuna de Santiago. O sea, en esa época el centro de Santiago era 4 cuadras por lado. Ahí estaban todos estos cines elegantes. Pero cómo han evolucionado las salas de cine, porque antes un cine elegante, bonito, estamos hablando de una platea de 600 personas, un balcón, ¿te acuerdas? De también y una galería que también. Eso Hoy eran los día, rotativos, ¿eh? En los cines de hoy centro no día había galería. Los cines de hoy centro día no se aprovecha, tenían. en Valparaíso eran así por lo menos, pero te digo que hoy día se aprovechan mucho los espacios, estos cines jóvenes tienen una excelente idea, son salas bastante más chicas, pero hay varias, entonces tú vas a sacar la entrada y quiero la película, y de la sala 5 la sala 6 en una está con traducción, la otra está sin traducción, está hablando en español, hay una sala que es súper cómoda ahora que la quieren echar más cara, pero tiene asientos reclinables, son como sillones, uno queda, hasta masajes te hacen, y el sonido es espectacular ahora porque es una historia dentro de la película. Pero te digo, ya no existen, o sea, yo hace mucho tiempo que no veo un cine de estos antiguos como el Valparaíso, como el Metro, que eran tremendas plateas y tremendos balcones preciosos, para mucha gente. Bueno, eso se Y acabó. antes era matiné, ver muy noche, ahora son desde las 10 de la mañana hasta la última función, como a las 11:30 de la noche. Ese mundo se ¿Ah? acabó. Si nosotros en el fondo en este programa Sí, estamos haciendo una especie somos como curadores de un museo. Estamos haciendo un recorrido por un museo en el fondo. Museo de las sí, películas, de las salas, sí. museo incluso de la gente que iba al cine, que muchos de ellos de esos años, por supuesto, están muertos, están realmente muy viejitos como nosotros. Es un mundo que se acabó hace rato. Yo creo incluso que estos cines modernos que mencionas tú, están también pasando por problemas, y no me refiero por la pandemia, porque la manera de ver entretención, o sea, ver películas o series, ha cambiado. Ahora uno los ve ni siquiera ya en el televisor, sino que en la computadora. Sí, Entras a un sí. sitio y ves una película y como hay gente que tiene unas tremendas pantallas en sus computadores, unas pantallas muy grandes y además tú estás muy cerca, así que es lo mismo que si estuvieras viendo Cinerama, eh,
La gente está yendo menos al cine. El hecho de ver como una tribu, como un colectivo, un espectáculo y vivirlo con otros que están contigo riéndose, asustando contigo, se ha convertido ahora en un asunto medio autista. O sea, tú estás solo viendo tu película, en la pieza al lado está otra persona de tu familia viendo otra viendo película, otra cosa. y así sucesivamente es Oye, una cosa totalmente distinta. pero si ni los canales de televisión dan cine ahora, ¿te acuerdas que antes era muy esperado el día domingo, cine en su hogar, cine, noche Tardes de en el tardes de cine, en cine, Canal Chance, que eran claro, películas viejas, y te pero anunciaban películas buenas, y este domingo no se pierda. ¿Cómo va a llegar una película que te la interrumpen con comerciales cada 10 minutos, cuando ahora tienes la posibilidad de verla a la hora que quieras, acostado, donde sea, en la pieza que quieras, y, y sin ninguna interrupción, podéis parar la imagen, podéis devolverla, verla de nuevo, ¿no? Así, por eso digo que no, esa déjame película ahora pasar a un segundo bloque que voy a iniciarlo con pasa, un producto que a ti te pasa nomás. interesa mucho. ¿Estáis tomando agua, hipócrita? Love, love. Si es que no es gin, esa cuestión. Bueno, si usted quiere probar, si tú quieres probar un vino rico, rico, Love. Álvaro, tienes que probar el Lof, que es una viña que usted no la va a encontrar en las botillerías. Usted tiene que encargar a las direcciones que están a mi izquierda. Es un vino exquisito. Tienen muchas variedades. Aquí les estoy mostrando solo el Zaira, pero tienen un montón. Son vinos hechos en cantidades más bien discretas. Por lo tanto, si usted quiere probar un vino de primer nivel, por lo menos una vez al mes, probar un vino distinto al vino de cabecera, llamamos, encargue una de estas botellas tan recomendadas por mí. Y pongo mi firma que es un vino excelente. Una persona que sabe de vino. Y yo sí, pues. La única condición, Álvaro, si quieres probar este vino, es que pidas 6 botellas. Una caja con 6 botellas es el mínimo, porque no pueden estar viajando desde la viña hasta tu casa por una botella, se no sale a cuenta. Así que una caja con 6 botellas es el mínimo, pero en fondo uno compra siempre varias botellas de vino, uno compra de a uno, ¿no es cierto? Salvo cuando uno va a regalar y va a una casa, entonces compra una botella, pero para el consumo casa uno compra de varias. Y así es que les recomiendo el Lof. Love. Y si tú tienes, como yo sé que tú tienes, yo tengo, y muchos de ustedes, estimados amigos, tienen una pyme que puede ser muy chiquitita o un poquito más grande. En cualquier caso, da lo mismo el porte de la pyme. Igual hay que hacer papeleo con impuesto interno, con esto, con lo otro, un montón de trámites que son necesarios si usted tiene una empresa formal. Y ahí es donde uno se puede empezar a enredar con este asunto de la contabilidad y todo. Así es que yo le recomiendo que se ponga en manos de CAME. CAME es una empresa chilena informática que creó un sistema de gestión para pymes, y la gestión abarca no solo los temas legales, sino que todo lo que sea el movimiento de su pequeña empresa, hecho para pymes. O sea, con lo que necesita usted para una pyme, no materiales de más, comandos de más, que más lo que sirven para enredar, para pymes. El programa se arrienda desde, esos son los planes que hay, 15 UF al año, o sea, un poquito más de una UF al mes, y usted tiene un sistema que lo puede llevar en el bolsillo porque el código del programa no es gigantesco, no necesita un mainframe para hacerlo correr. Came.cl, estimados amigos, elimine estos riesgos de cometer errores con impuesto interno, de meter las patas, que le estén robando en la bodega. Tenga un control total y adecuado para una pyme con Came. Y para los amigos del sur les recuerdo que todavía está vigente la promoción de Mi Climo para que ustedes consigan una climatización francamente a años luz por encima de cualquier cosa que ustedes conozcan, con la posibilidad de que a los 60 días, hasta en un plazo de 60 días, tienen 60 días por si se arrepienten, cosa que no va a ocurrir, devolver el equipo y le devuelven la plata. Pero no lo va a devolver. O sea, la verdad es que cuando uno lo tiene, no lo va a devolver porque es espectacular. Imagínense un dispositivo que le entrega calefacción en invierno, frescor en verano, filtra el aire, está conectado a internet, lo controla desde otro país si quiere, sin ruido, sin peligro, sin riesgo de ninguna clase, sin malos olores. Es lo mejor. Mi Climo. Y continuamos, estimado Álvaro. Me gustaría Oye, saber que me digas de una vez por todas cuándo vas a repetir esta función que hiciste, entrenaste hace como 2 o 3 meses ya, que fue se el llamaba 31 de Contágiese de julio, la risa. ¿Te acuerdas? a Dijiste contagiarse que la la... ibas a presentar de Sí, nuevo. ¿Cuándo? sí. ¿Dónde?
En la primera quincena de diciembre, y esta semana tengo ya la fecha definitiva y la plataforma por donde vamos a hacer y donde se pueden comprar los tickets. Así que sin ningún lugar a duda que el próximo fin de semana tengo toda esa información. Y me imagino que La les ha puedo agregado enviar. algunas cosas a la Nova Series Calcato. Se han ido sacando algunas, sí, pues ahora que se han ido levantando las cuarentenas, las primeras salidas de la gente, algo, el día a día, si eso es lo que la gente está. Oye, pero fíjate que voy a decir algo, pero nos salimos un poco del cine. Se están vendiendo pocos tickets y es por una razón muy simple. Cuando partió la pandemia, y estábamos marzo, abril, que estábamos obligados a estar encerrados y la gente no salía nada, y la entretención era ver espectáculos. Pero fue primero bajando la calidad, porque ya cualquiera hacía un show desde la casa, del living de su casa hacía ahí una hora y vendía tickets de a 2 lucas, 3 lucas. Y la gente empezó a exigir calidad, porque de repente también no eran buenos, se congelaba la imagen, se te iba el wifi. Todo. Y lo otro que ahora la gente puede salir. Pues. Entonces, como la gente ya puede salir a algunas cosas, juntarse con un amigo, por ir a ver parientes, salir a pasear por último al parque, la gente ya no está comprando tanto ticket, así que tiene que ser muy atractiva la propuesta y en eso estamos trabajando, como decían por ahí. Bueno, pero tú siempre has dado propuestas atractivas, tú eres un profesional, uno de los mejores humoristas, así que tú Por no vas a eso, tener nunca problemas en eso. Problemas lo va a por tener el eso señor Machuca y en que se puso un chiste y cobraba 2 lucas, pero tú haces una cosa completamente distinta. pero, Y, y volviendo a esto de ver las... la realidad ver la realidad bajo el cristal del humor, ver de algo gracioso a todo esto que estamos viviendo. Hoy te voy a volver al cine, me están llegando unas películas que son de argumentos muy reiterativos. Mira, el año 1934 la película Maníaco, un ex actor de vodevil trabaja como asistente de un médico con aspiraciones de Frankenstein. El ex actor mata al médico y decide asumir su identidad. Oye, Frankenstein y Drácula, eso no digo, ¿cuántas películas se han hecho de eso? Mucho. Drácula. El creador de Drácula. Y uno se asustaba cuando aparecía el inmortal señor Teas, mira, en el año 59. Era un vendedor a domicilio de suministros para dentistas. Donde quiera que iba se encontraba con hermosas mujeres desnudas que despertaban su interés. No entiendo si vendía suministros para dentistas porque lo dejaban con la boca abierta. El único sonido de la película era la voz del narrador y un tema musical tocado por un clarinete. El sonido del clarinete toda una hora. Pero películas de las que estamos hablando, de poco presupuesto, de malos actores, de mala técnica, mala iluminación, y que en vez de dar susto como eran pensadas originalmente, dan risa. Y hay una lista de películas, bodrios de películas en realidad. Sí, ahora, fíjate que ese tipo de cine baratieri, ya Hollywood no puede hacerlo porque compitiendo contra tantas cosas ahora, no solo la tele, sino que la internet, Netflix, ya no pueden darse ese lujo que se daban antes de hacer una película baratieri para acompañar la película cara. Porque todas las películas tienen que ser muy espectaculares, hechas con mucho cuidado, a veces con mucho gasto, con actores, digamos, conocidos, porque si no, son un desastre inmediato. Ya no hay un nicho para la película barata hecha con Juan Pérez que le van a dar en un rotativo barrio. Porque ya no existe el rotativo barrio, porque ya Juan Pérez envejeció, porque el público de esas películas se murió. El público de ahora apenas va al cine con dificultades a ver una película importante. Imagínate, iban a ir a ver un bodrio, ¿entendí? Entonces, yo no sé, no he estudiado ese tema, lo voy a estudiar, pero me da la sensación que Hollywood está produciendo muchas menos películas que antes. Porque antes se producían, oye, cada semana habían 20, 50 películas nuevas, hechas por los distintos estudios, por supuesto, pero hoy no. Los estudios hacen menos películas, más costosas, y aún así ya hay crecientes problemas para tener un éxito importante. Y luego, además, muy rápido, esas películas van a los medios digitales actuales. O sea, ¿te acuerdas que antes una película exitosa podía estar años? Yo me acuerdo de una película, esa que fue muy exitosa, que se llamaba La que no quería morir, y trabajaba la Susan Hayward. Está basada en un caso real de una tipa que la detienen porque era la pareja de un criminal, entonces la juzgan y la condenan a muerte, a la cámara de gases. Entonces la historia de ella, cómo la detienen, la juzgan y finalmente muere en la cámara de gases, la que no quería morir. Y esa película, Álvaro, estuvo años en cartelera.
Años. Que no quería, No quería morir la película. Yo me acuerdo que pasaba frente a la sala y los letreros de cartón que alguna vez habían puesto cuando inició, ya estaban, digamos, hechos mierda, perdona la expresión, desteñidos, mojados por las lluvias, medio empezando a rasgarse, y seguían dando la película y seguían dando la película. Ahora una película no dura ni una semana. O sea, a la semana, a las 2 semanas, fuera, chao. Porque no hay público para eso, no hay público para más. Entonces la tiran a la televisión, o la tiran la tiran a, digamos, los medios digitales. Y fíjate que incluso hay películas que se están estrenando en medios digitales. Creo que te comenté esa película de guerra pésima con Tom Hanks, que hace de capitán de un destructor, de esos destructores que protegían los convoyes que iban en guerra. Una película muy mala, a mi gusto, algunos la encontrarán buena, se entretendrán, pero esa se estrenó en una plataforma, creo que en la plataforma digital que tiene Amazon, si no me equivoco. Se estrenó ahí, no partió en un cine. Bueno, por el tema de la pandemia también, por supuesto. Pero igual no esperaron que se pudieran ir a la sala y la estrenaron. Y yo creo que vamos para allá. En este momento el centro de gravedad de la producción de video, digamos, de imágenes, de entretención visual, son Netflix, Amazon, Apple creo que tiene también una... Y hay otra. Es ahí donde se está yendo la producción fílmica. Y allá están yendo los actores también. Fíjate que hubo un momento en que tú no veías nunca las teleseries de la televisión de los años 60, tú no veías actores de cine. De cine, no, No. Y después, de repente aparecía uno como actor, como la invitado. televisión era competencia. La televisión era competencia, amigo. Claro, de repente aparecía un actor invitado y era como la novedad. Oye, Van Lancaster aparece como 5 minutos en esta cuestión. Y ahora no, pues ahora están yendo porque no hay películas suficientes para darle pega a todo, digamos, y es la que la lleva, ni siquiera ya la televisión, como te digo, es las plataformas digitales. La televisión, bueno, la televisión es una pantalla, nomás, al final de cuentas, eso es lo que termina siendo la televisión. Hay muchas películas buenísimas que dicen, esta es una producción exclusiva de Netflix. O sea, nunca va a ver en el cine. Oye, yendo de tiempo atrás, cuando uno decía, no sé qué, me da lata leer el libro, voy a esperar que hagan la película. Y hay otro que dice, no tengo gasto para pagar en la planta del cine, voy a esperar que la hagan en la tele mejor, porque es la misma historia. Bueno, y ahora en un computador se ve incluso visualmente mucho mejor, porque salvo que tú tengas un televisor de alta definición, que son bastante costosos, no sé cuánto cuestan, pero son más o menos costosos. Cualquier computador, digamos, más o menos nuevo, relativamente nuevo, tú podés ver con una alta definición, 1080 píxeles o como sea que se llamen estas cuestiones, y si tenéis una pantalla más o menos grande y estáis sentados así cerquita de la pantalla, es mejor que ver en televisión. Y a veces es mejor que estar en el cine. Si tienes un buen equipo sonido, estereofónico, con unos parlantitos adosados al computador, es como la experiencia de ir a ver Cinerama, casi, prácticamente. La imagen, el sonido son buenísimos y tenéis la gran ventaja, que reitero, de que estáis sentado en tu casa, te dan ganas de ir al baño para ir a la película. En el cine te vas al baño y te perdí un buen rato. Depende. La paráis, y si la escena te gustó, la veis de nuevo, la repetís. No sé. Oye, si tenéis problemas en la próstata, te perdís media hora, porque lo que te demoráis es hacer. Sí, es verdad. Agotita. No tenéis para qué comer cabrita, te puedes comer un sándwich, te puedes tomar una cerveza, cosa que no voy a hacer en el cine. No sé, ¿verdad? Y además ahora, agrégale la pandemia, por eso los cines no han podido abrir algunos. O sea, todo. Ninguno, creo que están. Ninguno. En algunas partes están. ¿Cómo hay a abrir un cine que no es rentable, que sentía a las personas uno en cada fila? No tiene. Salir para atrás, totalmente. No se puede. Los otros días hablaba un gerente de los cines Hoy que decían que si no, pueden abrir los cines, pero si no dejan abrir estas tiendas que venden afuera la bebida, la cabrita, toda esta cosa, no es rentable para ellos, porque ahí les queda la ganancia. Entonces, es toda una cadena de cosas, porque esta pandemia no permitió. A propósito de eso, fíjate, me cuentan, pues yo no he ido, como todo el mundo, no he ido al cine hace mucho tiempo. Incluso antes de la pandemia era muy raro que yo fuera al cine. Pero cuando solía ir al cine que está cerca de mi casa, más o menos cerca que el Hoist de aquí en la Avenida Osa, a la entradita de la Reina.
Y había un montón de locales, había lugares, había sí, posibilidad de sentarse, había unos asientos, había una posibilidad de, digamos, de pinchar a tu ritmo. Pero me dicen que todo eso lo maximizaron en términos del lucro, lo perfeccionaron y tú entras ahí y no tienes dónde sentarte, tenés que entrar rápidamente a la sala de cine, tenés que comprar rápidamente esta cuestión, se acabó esto de comerse un completo en algún lado. Todo es una cosa muy mecanizada para sacarle provecho, para sacarle renta. Y yo creo que fue una pésima idea de quien sea que haya instaurado ese sistema que a lo mejor funciona en Estados Unidos, en México, pero no acá. Porque entonces, otra razón para quedarse en casa, po. O sea, estar tranquilo en tu asiento con un completo, con un plato, incluso a comer frente a la pantalla, y no que te estén llevando como los corderos así en una filita, rápido a tu sala, a esta otra sala, la demás allá, no hay dónde sentarse, todo rapidito, 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 entre y salga porque viene otra lancha de gente. No, esa cuestión, no. Yo creo que se le... Nosotros vivimos relativamente cerca y a mí también el Cine Hoy de la Avenida Osa es el que me queda más cerca. Y te digo que había un restaurante que no voy a nombrar para no hacerle propaganda, pero yo me gustaba llegar antes, una media hora antes, porque los sándwiches ahí eran espectaculares. Sí. Y los cerraron Bueno, mucho sí antes me de la acuerdo que se pandemia. llamaba, ¿cómo se llamaba? Espérate, dilo nomás el El nombre. Tipitap, ¿Ah? El el Tipi Tap. Tipitap, el Era súper Tipitap. entretenido el Tipi Tap. Muy Súper, buenos los sándwiches, claro, pero probablemente. se cerró, ya perdió toda la gracia. No. Y otra Uno gente siempre perdió sale, su pues, no, pega. no. Sí, hay mucha gente, pues. Y mucha gente Es perdió una su pega. cadena de restaurantes y bueno, todos cerraron, pero no sé si irán a abrir algunos, sí. Oye, me cuentan Pero que a propósito de Valparaíso, no sé si tú sabes que yo tengo mucha relación con Valparaíso. yo sé lo que me vaya a decir. Sí, te iba a preguntar una vez más por esos locales que para mí son tan Mm. importantes, si averiguaste algo, si está funcionando el Hamburgo, si está funcionando el Club Inglés, Cinzá no sé que se fue a Las Pailas, y hay Sí, otros montones de sabe. restaurantes, hay unos en el Cerro Alegre, no sé cómo se llaman, pero que eran muy buenos, muy entretenidos, con vista a la bahía, precioso, en el Cerro Alegre. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Están moribundos? ¿Murieron? Bueno, de partida están todos cerrados en este Claro, minuto por razones obvias. Están todos cerrados porque no pueden atender nomás, pero estos restaurantes que estás nombrando tú tampoco tienen la posibilidad de poner mesita en la vereda, como se ha hecho mucho acá en Santiago, en otras no, ciudades, porque no, no hay espacio. bueno, es un tema delicado, porque allá, no sé, pues no, poniendo mesa y a la media hora no te queda ni una, o si lo que pasaba es de que en las mesas ponen la mostaza, el ají, servilleta y cosas, y la gente pasaba y se los llevaba, pues, entonces Sí, no, pues no es somos ningún tan negocio está instalando cosas en intemperie. Pero te voy a averiguar cuáles van a volver, porque la pregunta es cuáles van a estar en condiciones de reabrir sus esa es la puertas. pregunta. Y lo Esa es más la pregunta. lamentable, y los porteños están de acuerdo conmigo, que sin haber perdido el Cinzano es muy triste, muy doloroso, por la gente que trabaja ahí por tantos años. Este restaurante del año 1800 y así es muy antiguo. Y es muy tradicional en pleno centro de Valparaíso, en la Plaza Miguel Pinto, y lamentablemente ya anunció que no reabre. Le voy Ahora, a decir, voy a pegar un saludito al Wander, fíjate que tiene la costumbre a las 12 de la noche, a las 12 de la noche en punto, parar la música todo, y hay un garzón que ponía la bandera del Wander encima del piano y que se cantaba el himno del Wander. Y todo el mundo cantaba el himno, terminaba, se guardaba la bandera y seguía la gente comiendo y cantando y disfrutando la música. Se perdió eso, así como eso y muchos otros que yo lamentablemente... el local que echo de menos, uno que hace mucho antes de la pandemia y de todo, del llamado estallido social, Claro, que no era un bar, era una confitería que está ahí en la Plaza Aníbal Pinto, ¿cómo se llamaba? Famosa, el café Riquet, el Riqué, el Riqué, el Riqué, ese era famoso, pues, tenés razón, sí. famosísimo, era un lugar, Sí. pucha, yo Oye, estuve, Fernando, decía, se llama Salón de Té, ¿te acuerdas? Esa sí que sí, antigua. era La un Fuente salón de de té. Soda, Salón de Té. La Había gente acá iba a en tomar San té. A propósito de eso, aquí había en Santiago uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en un subterráneo en el centro de Santiago, y iba mucha gente conocida, políticos. Era para tomar once, ¿ah? Y te servían unas bandejas con montones de distintos tipos de Cosas panes, fritas. queques, cuestiones, en unas canastillos, así, una cosa. Y una de las gracias que tenía ese local es que los que atendían eran gente realmente viejísima, o sea, era gente que había vivido toda una vida en el negocio de atender gente, y llegaban ahí, yo creo los contrataban cuando como mínimo tuvieran 80 años. Entonces, tú pedías, ponte tú, un té, y veías que venían hacia tu mesa avanzando con la bandeja con té, y cuando llegaba a tu mesa el té estaba frío porque era como una hora el viejito llevando... ¿Sí? ¿Sí?
No me acuerdo cómo se llamaba, el Santos, Café Santos, ese es. Y el Ah, ya. equivalente en Valparaíso era el Riquepo. Ahora, yo me acuerdo una de Enrique. las últimas veces que estuve ahí, conversé, entrevisté, y eso sale en el libro sobre Valparaíso que sale el próximo año, con la gente que trabajaba ahí, que también era un personal que llevaban años y me contaban anécdotas y estaban en ese momento todavía funcionando, por supuesto, pero estaban ya condenados a muerte, les habían avisado que se terminaba la cuestión. Esto debe haber sido el año 2010, por ahí, más o menos. Y me acuerdo de cada una de estas personas que entrevisté, la señora no sé cuánto, Rosa, la pastelera, el gallo que hacía los de estos. eh, Pucha. Entonces me mostraban, Mira, mira, ahí se sentaba don Salvador Allende, acá venía de vez en cuando, aquí una vez apareció Augusto Pinochet con toda su gente y comieron tal y tal cosa a la hora de once, después se fueron. Allá había un académico que dictaba cátedra sobre sus materias en esa silla, en esa mesa. Y, pero todo ese mundo desapareció. Incluso si estuviera vigente el Riquet, si estuviera funcionando, yo no sé si por las costumbres de la gente, por estas nuevas generaciones, esos viejos que íbamos, estamos muertos o estamos por morirnos, no sé. Yo no sé si podrían funcionar. Yo no sé si está en la onda tener un salón de té. Yo creo que no de salir a resultaría. tomar, ¿Mm? salir a tomar once, eso ya es muy antiguo. Salir. De partida la once es una de las comidas del día que ya mucha gente la suprimió. La gente almuerza tarde y trabaja toda la tarde y ya se saltó Exacto. la hora o la once. Y en Viña había Pero otro antes era local. la tradición, los viejos se Oye, arreglaban y iban a tomar té. en Viña había otro local por el estilo que está en la mitad de la calle Valparaíso, que es el Samoyedo. No sé si tú lo ubicáis. Estamos llenos. El famoso Sí. Samoyedo, que no era literal, no era propiamente tal un salón de té, ¿no? Pero tenía No, algo de eso, tenía un poco de eso, tenía un sí. poco Fuente Soda, tenía un poco de muchas cosas y era como un fijo en algún momento ir al Samoyedo a la salida del cine, antes del cine o cualquier cosa si estabas comprando en la calle Valparaíso, que es la calle comercial más importante de Viña, me imagino que todavía. Sí. Y creo, yo no sé A si mí el Samoyedo está a mí funcionando. el terremoto del 85, el 3 de marzo, me pilló en el Samoyedo. Un día fue domingo, me Un cerraba lleno, domingo, sí. lleno. Y quedé en una mesa bien al fondo yo, y vino unos terremotos más fuertes que hemos tenido acá, y metiéndome debajo de la mesa con mi hermano, con las personas que estaban, Qué y ver, feo. oye, y ver cómo se caían las estanterías, las botellas de trago. Lo peor de todo fue que, bueno, toda la gente arrancando, y nadie pagó, pues, obviamente. Me decía de volver a ver cuánto es lo mío, la pérdida, aparte que se les quebró todo, se fue toda la gente sin pagar, el negocio lleno, es un recuerdo. El Samoyedo existe todavía, pero es chiquitito, le queda puro nombre no en realidad. Todo. ¿Sí? Y atienden ahí en las mesitas en la calle, que es muy entretenido. Hoy te sentáis ahí y te saludáis con tanta gente, uno va para allá y sabe que se va a encontrar con alguien. Esa No, tradición se ha claro. ido perdiendo un poco Oye, también. en Viña nos conocemos todos, por lo menos en Viña que yo conocí nos conocíamos todos. Todas las Sí, familias pues, vinculadas a Viña, directo e indirectamente, yo más indirectamente, a pesar de que tenía familiares, amigos, un montón de gente en Viña y Valparaíso, sí. hasta el día de hoy. Eh, no era raro, o sea, a los 2 minutos pasaba alguien que tú conocías, que era amigo del barrio, de las pichangas, del cine, del rotativo, había sido una polola o no. Todo el mundo nos conocíamos todos. Y se iban sentando en la mesa con uno. Claro. Pues. Pero esos Te tiempos se acompaña fueron, con un ¿ah? café. Estamos de curadores de un museo y nosotros somos al mismo tiempo los curadores y las piezas del museo, Álvaro, las dos cosas. Sí, Déjame pues, mi último bloque antes de sí, pues, se nos está eh, acabando el tiempo. quiero, ya que no sé si estás con la guitarra ahí, ¿no? No lo tengo acá. ¿Por qué? Porque Pero me la demoro Academia de Música 30 Higiena, segundos. pues, oye, la Academia de Ah, Música Higiena, que ustedes entran al sitio de ellos en higienaproducciones.com. higienaproducciones.com, que le hace clases online de canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, y educación de la voz hablada, si usted es una persona que habla mucho, como estamos nosotros, o es un locutor, y de repente, por no saber impostar la voz o algo, empieza a tener problemas a las cuerdas vocales, a la garganta, todo, como me pasa a mí, desde luego. Bueno, esta Academia de Música atiende, como les digo, online y no olviden lo que les he dicho muchas veces en el sentido de que las clases online son mucho más potentes que una clase presencial porque uno está solo con el profesor. Po. O sea, esto es como en los me tiempos dije, antiguos que iba un profesor de piano a enseñarle a la niñita o al niñito. la niña, o violín.
Oye, me dijeron que no lavara la guitarra porque iban con gel. Y mira, me cogieron a la vez. Y me dio así, una guitarra así. ¿Esa te la regalaron a un premio, una cosa o qué, o no? Seguramente es un regalo de Navidad, un cumpleaños. ¿No? Siempre guitarra. Tengo muchas guitarras de todos los tamaños. ¿Sí? Y el próximo domingo es con guitarra la cosa. Avísame. Oye, bueno, estamos terminando el programa, estimados amigos. Hemos hablado, Se nos pasó la hora. dedicamos unos minutos a Sean Connery, que falleció ayer, me imagino que ayer es viernes, y todo eso. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están visitando y nos vemos entonces el próximo jueves. Chao. Yo creo que va a ser dono nacional. Va a ser dono nacional en Escocia, por ejemplo. Que te vaya muy bien, Fernando. Nos vemos. Chao. Chao.